señora Gina, una consulta. Si hubiera el caso, por ejemplo, que hayan lanzado un Procompite, por ejemplo, el año 2022, ¿no? Y haya quedado nulo, pero no lo han hecho el proceso de cierre, ¿cómo se podría realizar? Ya Tendrá que porque, realizar el proceso de cierre. ¿Cómo se puede realizar? Siguiendo el proceso que está establecido, ¿no? O sea, para hacer un concurso, primero apruebo las bases, registro el concurso en el sistema, hago la convocatoria, las organizaciones se registran, luego de que las organizaciones se registran, si las que son admitidas presentan su plan de negocio, el comité evaluador evalúa esos planes, registra los resultados en el sistema, luego se determina la lista de ganadores, registra los ganadores, gestiona el acto resolutivo, registra la resolución en el sistema, finaliza la ejecución y cuando finalice va a pasar a un estado cerrado y luego al día siguiente o a la hora, al minuto que cierre su concurso anterior, puede registrar uno nuevo. O sea, no, debe seguir los procesos. no, justamente quedó nulo y ninguno fue aprobado. Si Y quedó nulo, hay exacto, opciones que eh, permiten declarar la nulidad, el por qué se quedó nulo y como dice, ¿no? La directiva, pero eso es un tema que vamos a hablar creo que en la cuarta sesión, que es de implementación. Ahí dice, pues en la directiva y en el reglamento señala que cuando una entidad causales de nulidad de un proceso concursable, ahí te dice, ¿no? Las causales son tales y tales, y estas deben ser aprobadas cuando yo lanzo un concurso, lo apruebo con acto resolutivo, ¿no? Entonces, si yo anulo el concurso, por la Ley de Procedimiento Administrativo General, debo anular lo que he aprobado con un documento del mismo rango, ¿no? Si apruebo un concurso con resolución, y luego quiero anular el concurso, lo debo hacer con resolución también. Entonces esa resolución usted lo utiliza como referencia para anular el concurso en el sistema. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, más amplio, esos temas de todo lo que es el concurso, cómo se hace el concurso, cómo se desarrolla, todo eso. Ahora estamos en la parte inicial, ¿no? La autorización, todo lo de la autorización, previos, pasos previos. Entonces, si hubiera alguna pregunta sobre el tema que estamos tocando del presupuesto, adelante. Perdón, Sí, ¿puedo? sí, este Ok. presupuesto, claro que sí, Sí, porque para eso decía de que, digamos, lanzo un concurso y si ya estoy ejecutando, ya puedo lanzar otro concurso, dicen, ¿no es cierto? claro, porque Ya. por eso es que es importante hacer el desarrollo. Ahorita solamente estamos hablando de la primera parte, que es del presupuesto. No hemos entrado todavía a la fase de autorización, fase de implementación y fase de ejecución. En la fase de implementación está el concurso. Entonces, es dentro de la fase de implementación, ¿no? Entonces, ahí hay un inicio para el concurso, un final para el concurso. Termina el concurso y yo puedo registrar otro concurso. Pero el concurso anterior va a pasar a la siguiente, que es la ejecución, donde compro y entrego los bienes. Entonces, a la vez que yo estoy comprando y entregando los bienes, puedo estar gestionando un nuevo concurso. Correcto, sí. Mi inquietud era en el tema del presupuesto. O sea, el segundo concurso hago por decir, con el Procompite. Claro, con el presupuesto. O sea, por ejemplo, hablamos de nuestro ejemplo en el Excel. Aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta municipalidad San Marcos con tantos recursos, supongamos que su tope, ¿no? Vamos a hacer con 10%, ¿ya? Para que no genere confusión. Porque si no, ya, con 10%. Tiene 97 millones. Supongamos que el área de presupuesto le dice, no, porque ya no te puedo dar los 97 millones porque parte de esos 97 millones ya están comprometidos para la continuidad de las inversiones. Te puedo dar 30 millones, le dice. Le habilita los recursos o le da el informe de disponibilidad presupuestal, el gerente de desarrollo económico lo tramita mediante acuerdo de consejo y se aprueban los 30 millones. El gerente de desarrollo económico, si así lo determina, puede dividir
esos 30 millones en 3 concursos. Puede hacerlo en 2 concursos, o puede hacer solo un concurso por los 30 millones. Siempre que el monto de la sumatoria de los concursos no supere el monto del acuerdo de consejo. Como primer control, ¿no? Porque tu acuerdo de consejo solo es por 30 millones. Entonces tú puedes hacer 3 concursos de 10 millones o 2 concursos de 15 millones. Ahora, como tu tope es 97 millones, digamos que te gastas los 30 millones en los primeros 6 meses y tienes muchísima demanda adicional y tienes todavía un amplio techo presupuestal, ¿no? Porque solo te dieron 30 millones de tu potencial, que era 97 millones. Vuelves a gestionar y pueden aprobarte otros 30 millones, porque tienes los recursos, ¿no? Te dan 30 millones. Entonces siempre va a haber un tope. ¿Tu tope cuál va a ser? Que la sumatoria de los montos de los acuerdos de consejo no superen lo que dice la ley, que es 10% de gastos destinados a proyectos. Entonces yo puedo tramitar un concurso y un acuerdo en el primer semestre por un monto, el 5%, y luego en el otro semestre el otro 5%. Entonces con lo que me aprueben yo puedo hacer todo en un concurso o dividirlo en 2, 3 concursos. Ahora, no es recomendable llegar a 3, porque como el proceso de la fase de implementación es máximo 5 meses, solo podrías hacer 2 concursos al año, ¿no? Salvo que en la última etapa del año quieras registrar el otro concurso, pero va a jalar para el siguiente, ¿no? Ahora, otro punto a tener en cuenta es, ya, este año hago concurso por los 97 millones, acá, veamos, no es mi tope, hago un concurso por 97 millones. ¿El siguiente año puedo lanzar otro concurso? Sí. Vuelves a determinar los presupuestos, porque recuerden que es el presupuesto del PIN institucional del año. Entonces, otro año, nuevo presupuesto, nuevo año fiscal, nuevo año presupuestal, entonces puedo volver a solicitar. Ahora, si yo solicito, no siempre es lo que me dan, a veces lo que solicito, eso va a depender del área de presupuesto. Pero los topes siempre van a ser, lo que dice la ley es lo máximo que puedo, 10% de gastos de gestión. Cuando ya tenga el acuerdo de consejo, ese se vuelve mi tope, porque con documento, con resolución, me han aprobado solo ese dinero. Y cuando ya apruebo el concurso, la resolución que aprueba las bases es mi otro tope, porque si me aprueban las bases para hacer un concurso, el acuerdo de consejo dice 30 y las bases dicen 10, entonces solo sería por 10, entonces te quedan 20 para un siguiente concurso, ¿no? Profesora, una consulta. O sea, viendo este ejemplo de los 97 millones, hay que pedir con un documento al área de presupuesto si es que se cuenta con esa disponibilidad, ¿cierto? Claro. Es un proceso, ¿no? Ah, ya. Claro, justo de eso vamos a entrar, justo a eso vamos a entrar. Ya. Antes usted ha hecho un análisis de un año anterior, siempre se hace un análisis de un año anterior, del 2022. El presente hacia atrás. Justo eso vamos a ver. Vamos a ver, porque en nuestro tema, aquí miren, hoy día vamos a hablar, debemos hablar de la elaboración del informe de sustento de la iniciativa y la elaboración del informe de priorización. Pero nos estamos deteniendo mucho. Antes de saber cómo se elabora el informe de sustento de la iniciativa para los recursos, debemos saber los rubros que se puede cofinanciar, debemos saber la determinación de los recursos, que es lo que estamos hablando ahora, y las categorías a cofinanciar, ¿no? Porque hay que saber, hay que tener un conocimiento previo para luego entrar al sustento. Hay que saber cómo se determinan los recursos, y justo eso estamos tocando, ¿no? Entonces, así es como se hace la distribución de recursos, cómo debemos utilizar. Entonces, retomemos, porque ustedes saben que la hora no se... Igual vamos a hacer un espacio para las preguntas, ¿ya? Es importante siempre, porque estas cosas del presupuesto sí generan dudas. Entonces, ya que me han aprobado el presupuesto, ¿no? Que me aprueban el presupuesto, ya he determinado el presupuesto, eso se debe programar en algo, ¿no? Porque son recursos de gastos destinados a proyectos y se debe llevar un registro que para fines presupuestarios se considera en la categoría de proyectos, dice la ley.
Entonces, como este proyecto se debe considerar, lo dice la norma, el MEF pone a disposición de los gobiernos regionales y locales el proyecto genérico Iniciativas a la Competitividad. Y ahí se pone y se programan los recursos de las inversiones Procompite. Entonces, ahí, o sea, lo que ven en la imagen del lado derecho, nuestro 90 más nuestro 10% de gastos de gestión y el 90% que se va al concurso, esa platita es el 100% y todo eso se programa en las iniciativas de apoyo a la competitividad. Cuando el 90% tenga un destino en planes de negocio ganadores, esa plata se va a desagregar en diferentes códigos únicos generados por el gobierno regional o local. Pero eso así, eso lo vamos a hablar en la fase de más adelante, ¿no? Para más detalle, pero eso es importante que lo sepan antes, ¿no? Porque dónde se programa, hay un proyecto genérico, dónde se hace la programación de los recursos. Esto es importante para la gestión de los recursos. Ahora, les había dicho, ¿no? Aquí en este ejemplo, los gastos de gestión, o sea, la parte que está en ploma, que es el 10% que podemos utilizar para la gestión y contratar personas para Procompite, se va a utilizar a través de específicas de gasto, ¿no? Ya saben cuáles son las específicas de gasto que están publicadas por la dirección, siempre me olvido el nombre, Dirección General de Presupuesto Público. Todos los años se publica una directiva con las específicas de gasto. Entonces, nosotros vamos a poder, en el clasificador 2381443, que también lo vamos a repasar también a más profundidad cuando hablemos de la implementación, pero ahorita de manera general, en servicios vamos a pedir que se contrate al operador privado para que haga el informe de priorización de cadenas productivas. Ahí. Todavía no bienes, todavía no materiales, porque todavía no tenemos planes de negocio ganadores, ¿no? Entonces, solo la tercera vamos a utilizar. Eso no lo dice Gina, lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí les dejo siempre yo en la web donde van a encontrar este comunicado del MEF, esta respuesta del MEF, y la 2.6 siempre es adquisición de activos no financieros, y estos activos no financieros es para los gastos de las inversiones en adquisición de bienes de capital. Nunca es gasto corriente. ¿Por qué les digo eso? Porque siempre suele pasar que hay entidades que quieren utilizar estos recursos de gastos de gestión para contratar personas en planilla. Y recuerden que en la 2.6 son adquisición de activos no financieros, por lo tanto no se puede utilizar como gasto corriente, ¿no? Eso así de general, ¿no? Ahí, para que sepan. Entonces, ¿cómo se hace la determinación hay un proceso? Vamos a entrar al proceso. Quiero que vean el proceso. El cálculo ya lo hemos visto. No, vamos por partes, Ya sabemos el presupuesto, estamos en tiempo, así que vamos a tocar este tema. Estamos en tiempo, estamos bien. Entonces, ya que tenemos ese 90% y ese 10%, 90% para los planes de negocio, para el concurso y 10% para el gasto de gestión, el 90% que está en rojo en esta diapositiva que ustedes están viendo puede ser destinado al cofinanciamiento de planes de negocio de cualquier categoría. Puede ser la A, la B, la C, la que sea. Ahora, cada gobierno regional o local, dependiendo de cómo es la realidad de su localidad, de su circunscripción, va a decir, en mi entidad, yo solo voy a cofinanciar A, porque no hay mucho desarrollo, no hay muchas organizaciones formalmente constituidas, menos organizaciones que acrediten un año de existencia. Recién con estas iniciativas Procompite yo voy a impulsar la formalidad, entonces yo solo voy a hacer A. Es libre de decidir. De hecho, la directiva dice que los gobiernos regionales y locales pueden destinar recursos para el proceso concursable con autonomía, o sea, libres, son
para determinar las categorías a cofinanciar. Eso lo deben detallar. Yo solo voy a hacer A, lo deben sustentar en el informe de priorización. Ahora, hay entidades que quizás vayan a hacer solo C, ¿no? Otras solo B, otras las tres. Cada quien es libre de decidir lo que quiera cofinanciar cada entidad. Antes no, antes había una limitante, pero como estamos hablando del nuevo reglamento, es el único que van a aplicar ahora, hay libertad. Y en el tema de gastos de gestión, de esos recursos, de ese 10% para gestionar Procompite, porque les decía que Procompite no se hace solo el concurso, no se hace solo, entonces pueden destinar esos gastos de gestión, como ven aquí, 2 gastos de gestión para la priorización de cadenas productivas, para la evaluación técnica económica de los planes de negocio, para la supervisión de los planes de negocio y para la liquidación y cierre de los planes de negocio. Para esas 4 cosas se puede. Y acuérdense, el clasificador es la 2.6, es para la adquisición de activos no financieros, para activos de capital, no es gasto corriente, gasto de capital, no gasto corriente, no se puede contratar personal en planilla. ¿Por qué no se puede contratar personal en planilla? Porque Procompite es temporal. Por ejemplo, un informe de priorización no necesitas contratar una persona, no es una actividad para el adecuado funcionamiento de la entidad, ¿no? Por un periodo de tiempo largo, ¿no? Es una actividad temporal. Igual la evaluación es temporal, la supervisión es temporal, la liquidación es consultoría, todo es consultoría. Por eso es que no se puede, con los gastos de gestión no se puede contratar personal en planilla, por lo que les decía del clasificador 6, ¿no? La 2.6, adquisición de activos no financieros de bienes de capital. Esa es la razón. Ahora, los recursos, les decía, ¿no? La estructura del financiamiento para los planes de negocio está conformado por el aporte que el gobierno regional da, el cofinanciamiento del gobierno regional y el aporte de la AEO. Siempre, no puede haber solamente de un lado el aporte, tiene que ser de los dos. Ahora, un punto a tener en cuenta, el aporte que da la organización es para la municipalidad, es para el gobierno regional, no, es para comprar bienes y servicios o para cubrir gastos de bienes y servicios que la organización requiera para que su negocio opere de manera adecuada, ¿no? O sea, nunca es para darle a la entidad, no. Es para mi propio negocio. Este aporte que yo doy es para mi propio negocio. Y se puede destinar a la adquisición de bienes o servicios establecidos en el plan de negocio. Entonces, así va la distribución de categorías. Esto lo vamos a ver a más detalle en la segunda etapa. Para que los que están implementando o gestionando la autorización de sus concursos, de sus procompites, les he dejado unas diapositivas ahí con flechitas para que vean, ¿no? Solo proyectos, año, total, luego gobierno local, así para que sea fácil y lo utilicen como guía, ¿no? Y pueden hacer la determinación de sus recursos y todo eso. Entonces cerramos la actividad. Ahora, lo que justo me estaban preguntando. Vamos de frente acá. Aquí va a estar un poco más claro. Vamos a hablar solo de esta primera fase, la autorización. Aquí se aprueban los recursos. Y para aprobar los recursos, necesitamos que primero se haga un informe donde la Gerencia de Desarrollo Económico le pida al área de presupuesto recursos, la disponibilidad presupuestaria. Dime de cuánto disponemos para hacer un concurso. Y luego le pide al Consejo Municipal o al Consejo Regional que le aprueben los recursos. Habíamos hablado en la sesión anterior cuáles eran las competencias del Consejo, ¿no? El Consejo es aprobar, modificar y otras más, ¿no? Pero como nos interesa la aprobación de recursos, justamente por eso es que se le pide al Consejo. Entonces, luego que ya tenemos la plata, los recursos aprobados, hacemos la priorización de cadenas productivas.
Y ya que tenemos el informe que dice, estas son las cadenas productivas potenciales de mi zona, voy a mandarle mi informe como Gerencia de Desarrollo Económico, yo le mando el informe de priorización a la OPMI del gobierno regional o local para que la OPMI autorice y apruebe. Luego que la OPMI me dice, ok, está autorizado, está aprobado, van a gestionar los accesos al sistema, este famoso sistema que dice la ley que produce debe llevar un registro. Entonces, como tienen que registrarse, tienen que acceder a un sistema y van a acceder, y cuando accedan al sistema, registran en ese sistema su autorización, su acuerdo de consejo, su PIN, sus montos máximos, cuánto van a destinar para gastos de gestión, todo lo que han aprobado y que está en los documentos, lo van a registrar en el sistema. Ahora, todo esto es la fase de autorización. Y ahora vamos a hablar de la aprobación de los recursos. Primero, bueno, eso es como un proceso, vamos a ir al punto. Estos son todo, bueno, vamos a desarrollar, por ejemplo, ¿no? Les decía, el actor en el proceso de aprobación de presupuesto, vamos a identificar 3 actores principales. Primero, para el primer cuadradito, este de acá, perdón, esta que dice aprobación de recursos Procompite. Vamos a identificar 3 actores. Gerencia de Desarrollo Económico, área de presupuesto, o gerencia de presupuesto, oficina de presupuesto, y consejo municipal o consejo regional. 3 actores en esta primera etapa. La gerencia de desarrollo económico va a elaborar ese informe donde sustenta y solicita los recursos, ¿no? Ese informe le va a emitir al área de presupuesto para que el área de presupuesto también sobre ese documento emita su opinión de disponibilidad presupuestaria. Ya que la GDE tiene el informe de sustento y tiene la opinión del área de presupuesto, lleva estos documentos a consejo, a Secretaría General o el área que sea competente en su gobierno regional o local, y solicitan que se agende la aprobación de estos recursos en una sesión de consejo. Ingresan sus documentos y esto va a ser recepcionado por la Comisión de Desarrollo Económico. Siempre en los consejos hay comisiones, entonces hay una Comisión de Desarrollo Económico. La Comisión de Desarrollo Económico revisará qué tan interesante este tema. Algunos ya conocen muy bien el impacto, el gran impacto de las iniciativas Procompite y dicen, ok, lo van a programar para que entre a la sesión de consejo. El día de la sesión de consejo, a veces invitan al gerente de desarrollo económico para que exponga y sustenta, a veces no, y simplemente ellos deciden, votan, y si la mayoría o la mitad más uno de los consejeros están de acuerdo, se aprueba los recursos mediante acuerdo de consejo. Y ya que se aprueba, se emite el informe o se emite el acuerdo de consejo, ¿no? Se emite el acuerdo, se promulga el acuerdo de consejo. Hasta ahí, eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, ¿cómo hago este proceso, esta primera etapa que yo les he comentado, así como historia? Hacemos nuestra elaboración de informe de sustento de la iniciativa Procompite y aprobación del presupuesto. Como ya hemos hecho el ejercicio de cómo se calcula el presupuesto, y aquí ya les estoy dejando un cuadrito, ¿no? No hacemos solo del año 2022, justo era una pregunta que decía, no solo voy a hacer de un año, no, vamos a sacar del año 22, del año 21, del año 20, y también del presente año. Si quiero, yo le hago un gráfico para ver cómo es la tendencia del presupuesto. El año 22 hay 900 millones para San Marcos, el año 21 tal vez 100 millones. ¿Cómo ha sido el comportamiento del presupuesto en estos años, ¿no? O sea, tengo que saber. Y en base a eso, el área de presupuesto dirá, ok, tú me estás pidiendo 90 millones, pero yo te puedo dar, porque es la disponibilidad que tengo, 10, 15, 20 millones, ¿no? Ya dirá el área de presupuesto. Porque recuerden que no todos los recursos están libres. Acuérdense que cada año, cuando va a culminar el año, se hace
la programación de las inversiones, y eso se aprueba mediante acuerdo de consejo, ¿no? Para que se agregue al PIA, al presupuesto institucional de apertura, ¿no? Entonces, hay proyectos que son de continuidad y los recursos también deben reservarse para la continuidad de las inversiones. Por lo tanto, no todo siempre está libre. Entonces, solo el área de presupuesto que maneja el presupuesto en nuestra entidad puede decirnos cuánto está disponible. Pero nosotros hacemos el análisis con el método que les he mostrado, un cálculo en el Excel, y simplemente vamos a hacer a este cuadrito le vamos a poner, hemos hecho del 2022, ¿no? Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, recursos determinados del 2022. Del Excel que hemos sacado, vamos a ver cuántos recursos determinados es este monto, y lo vamos a pasar a nuestro cuadro, ¿no? Eso lo van a trabajar en un documento Word, pero para efectos de esta... no puedo. Ya no me veo. No he copiado, no sé qué ha pasado. A ver. Ahí está. Los recursos determinados. Recursos ordinarios no tiene. Operaciones oficiales de crédito no tocamos. Y esta sí vamos a tocar, que es recursos determinados. Y lo voy a copiar. No hay recursos ordinarios, pondré un guión y me voy perdón. Aquí. Me equivoqué y nadie me dijo. Aquí, esta es de recursos directamente recaudados y esta es de recursos determinados. Entonces, esto tiene un monto total, ¿no? Total. ¿Cuánto es el total? Hemos hecho nosotros nuestro cálculo. Es este. Y lo vamos a colocar acá. ¿Y cuánto es el 10%? También hemos hecho el cálculo. Y vamos a colocarlo también en nuestro cuadro, ¿no? Entonces, nada más vamos a reemplazar los valores. Y lo propio van a ser para el 2021, 2020, ¿no? Y 2023. Yo adicionalmente suelo hacer un gráfico, ¿no? Con el Excel para ver cómo es la tendencia. Más le presento. Pero lo mínimo que les van a pedir es esto, ¿no? Que completen este cuadro. Y en base a eso, el área de presupuesto verificará cuánto requiere para la continuidad, de cuánto puede disponer y ya les va a emitir un informe. Entonces, no solo se hace de un año, se hace del presente año y de 3 años anteriores, para ver cómo es el comportamiento de los recursos. Eso es lo que deben hacer. Hasta aquí, ¿alguna consulta que tengan, que tuvieran? Yo tengo una consulta. Sí, Ya, adelante. se hace de un histórico de 3 años atrás, me indican, ¿no? Se toma, de esos 3 años atrás, ¿se toma el menor total o cómo ve el presupuestario o cómo le hacemos el documento presupuestario para que él pueda decir, mira, esto es lo máximo que podemos disponer, ahora tú cuánto es lo que nos puedes otorgar? ¿De qué año? ¿O sacamos un promedio o vemos el menor de todos los años? Como tiene que ser, como les digo, tiene que ser los recursos del año. O sea, por ejemplo, si este año vas a hacer Procompite y no está dentro de tu PIA y quieres que ahora se apruebe mediante acuerdo de consejo, para presentar el comportamiento, nada más para ver la tendencia, haces el ejercicio para 4 años, el presente y 3 años atrás, para ver el comportamiento. Ahora, ese cuadro lo presentas al área de presupuesto y uno, o sea, el gerente de desarrollo económico puede solicitar, de acuerdo al cómo sea el comportamiento, un monto presupuestal que sea el promedio de todos los 3 años que he hecho mi análisis, o si gusta, también solo del presente año. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo solicito el promedio, porque a veces hay años que no hubo, otros años que hay más, pero son de años pasados, eso solo me ayuda a ver la tendencia. Entonces, yo saco el promedio y eso es lo que le solicito.
Ahora, que yo le solicite 100 millones no significa que presupuesto a ojo cerrado va a decir te doy los 100 millones, ¿no? Él evalúa en el sistema del SIAF cómo está la ejecución en su propio sistema, qué proyectos son de continuidad, hace un análisis y él al final determina, te da 10 millones, 20 millones, ellos son los que determinan. Nosotros solo de manera general hacemos una presentación del comportamiento y podemos hacer nuestra solicitud final basada en el promedio de los años o lo del 2023 nada más. Porque recuerden que nos van a habilitar los recursos que corresponden al año fiscal. Por eso es que no podemos decir, dame los recursos del año 2021, porque quizás incluso ya no haya nada, porque hasta algunos solo tienen continuidad en las inversiones por un año más, o sea que quizás todo se gastó al 22. O sea, el análisis de los años previos es para eso, analizar la tendencia del presupuesto. Subió, bajó, están incrementando, está descendiendo. Pero al final nuestra solicitud se va a basar en el promedio o solo en el año 2023. Y lo redactado o los datos previos de años anteriores nos ayudan a analizar la tendencia. ¿Está bajando? ¿Está subiendo? ¿Cómo es la tendencia? Porque hay entidades que están bajando, hay otras que están subiendo, ¿no? Entonces hay que saber cómo está el comportamiento en cada entidad. Para eso hay que hacer de todos los años. Pero el presupuesto es del año. El que te van a dar al final es del año. No es de los años pasados, es del año. Por eso es cada año puedo hacer yo un procompito. Porque el presupuesto que me van a dar es del año fiscal. Ya, otra pregunta. Con respecto a estas cadenas priorizadas, ¿hay alguna normativa, algún formato, algo que nos diga cómo se debe hacer o qué parámetros debemos considerar? Sí, claro que sí. Eso lo vamos a tocar cuando entremos. Ahorita hemos entrado a la elaboración del informe de sustento de la iniciativa, ¿no? Cuando terminemos esto, vamos a hablar de la elaboración del informe de priorización. Ahí vamos a compartir los foros. Eso lo vamos a ver hoy día, ¿no? Si es que nos alcanza el tiempo, sí. Ok, ya, gracias. Ya, entonces, digamos, con nuestro tema, elaboración del informe de sustento, es nuestro inicio, nuestro primer paso. Si no hacemos el primer paso, no podemos, olvidémonos del concurso, de la evaluación, de la liquidación, porque si no hay este primer paso, que es la elaboración del informe de sustento, no hay nada posterior, porque todo es secuencial, ¿no? Es como construir una casa. Primero, ¿qué vamos a hacer? Las bases, los cimientos de la casa, ¿no? De nada nos sirve pensar en cómo va a ser, no sé, el segundo piso o el tercero, ¿no? Si no tenemos las bases. Igual este es como que tu primer paso, tu primero. Esto es el punto de nacimiento de todo. Entonces, para eso hago el cálculo del presupuesto, la tendencia, el comportamiento. Finalmente puedo solicitar los recursos en base al último año o el promedio de todos los años. Es lo que pido, pero lo que pido no es lo que me dan. Entonces al final el área de presupuesto dirá, te voy a dar tanto. Ya, ahora, otro punto. Ese dinero que te vaya a habilitar el área de presupuesto, y cuando tú presentes este informe, el primero, el que van es el primer paso que vas a dar. Cuando tú elabores el informe, además de hacerle la estimación de presupuesto, vas a proponer cómo vas a distribuir el presupuesto. Supongamos que es los 97 millones, ¿no? Que de nuestro ejemplo, ¿era 97? Sí, 97, no me he equivocado. Los 97 millones. Entonces, 88 millones se va a ir aquí, ¿no? En el verde, 88 millones. Vamos a poner 88 millones. Se va para el cofinanciamiento de los planes de negocio. Y la diferencia, que es 9 millones.7,
Se va a ir para los gastos de gestión, 9.7 millones. Se va a ir para los gastos de gestión, ¿no? Entonces, así, vamos a ir proponiendo cómo voy a distribuir mi presupuesto. Ahí voy a poner. Pues aquí le voy a poner para la priorización de cadenas productivas de estos 9.7 millones, yo nada más le pondría máximo 1 millón. No, menos todavía, 500.000, porque es municipalidad distrital. Y eso es bastante, ¿eh? Para la evaluación técnica económica de estos 9.7 millones, le doy 2 millones. 2 millones. Porque son 88 millones que voy a ir al concurso, hasta más le puedo dar. No, 2 millones está bien. Porque más o menos cuánto es el cálculo que se le paga a un especialista evaluador, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 2 millones. Y hasta ahí estoy cumpliendo con el criterio, porque para supervisión y liquidación me dice la norma que debo reservar al menos la mitad de este 9.7 millones. O sea que 2 millones más 500.000 solo estoy programando menos de la mitad de estos 9.7 millones, ¿no? Entonces, para la supervisión es larga. La supervisión de los planes de negocio tiene un periodo de supervisión a la ejecución y otro periodo de supervisión a la operación. Y todo eso se hace en 2 años, como máximo. Entonces, ahí sí necesito reservar. Yo reservaría haciendo mis cálculos. Claro que es un ejemplo, ¿no? Pero en general lo adecuado es calcular cuánto es que se le paga a un supervisor especialista en ciertas cadenas productivas, y en base a eso multiplico por el periodo y voy estimando, ¿no? Entonces, pero sin pasarme que de estos gastos de gestión de estos 9.7 millones, al menos la mitad deben guardarse para supervisión. Entonces, ahorita estoy cumpliendo la norma. Entonces, aquí yo pondría 209, 5 millones. Así, a ojo de buen cubero. Y para liquidación lo que me resta, ¿no? Entonces tengo 5, 7, 500.000. Aquí me quedan 2.200.000, ¿no? 2.2 millones. Entonces, la suma de estos 4 ítems debe ser igual a los 4.7 millones y debo asegurarme que la suma de estos dos no supere la mitad de esto. Mejor lo hago en un ejemplo. Profesora, una consulta. Sí, adelante, adelante. Discúlpame, que sea tan preguntón. No, está bien. Esa distribución de dinero que usted acaba de hacer, es porque así debe ser. Por ejemplo, la priorización cuesta 500. No, es un ejemplo. Porque es una O hay municipalidad algún, distrital, ¿no? claro, una consulta. O es que hay algún porcentaje para cada por ejemplo, si no fuera distrital, si fuera provincial, ¿sería más? Sería más claro, porque el Pero ¿cuánto? alcance que tiene es mayor. Ajá. Sí, pero Es mayor. ¿cuánto más? ¿Hay algún parámetro, algún No, porcentaje? no hay un parámetro. La norma te dice que no te pases, no te gastes más de la mitad de gastos de gestión. Eso te dice la norma. No te gastes más de la mitad de gastos de gestión. Y el resto ya no te dice, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto gráficamente, ahí en un cuadro, porque justo para esto está esta sesión, así que de aquí nos debemos ir súper claros con eso. Entonces, me siguen, por favor. Supongamos que con acuerdo de consejo, y aquí está, me aprueban los 97 millones. Supongamos, ¿no? Espérense, voy a cerrar esto de aquí porque no me deja ver la cámara. No sé cómo sacarla. Uy, no pienso. Creo que acá, aquí me pondré para que no me moleste. Ya. Entonces, ya se cerró. Entonces, supongamos que estos 97 millones, ¿no? Nos han aprobado mediante acuerdo de consejo. La norma nos dice que el 90% se va a concurso. Aquí 90% se va a concurso. Ay, qué santo. Acá vamos a colocar los porcentajes. 90% se va en concurso, o sea que aquí me voy para el cofinanciamiento de los planes de negocio,
es este monto, ¿no? 80 y... Lo voy a poner en moneda. Y lo voy a poner de este lado. Ya, este es el monto para el concurso. Vamos a sacar de aquí cofinanciamiento de los planes de negocio. Entonces, este 90% se va al cofinanciamiento de los planes de negocio. Hasta aquí estamos claros, ¿no? El 90% se tiene que ir para los gastos de gestión. Digo para el concurso, disculpen. Cofinanciamiento de los planes de negocio, 90. Ahora, hay esa duda del gasto de gestión, ¿cómo lo vamos a distribuir? La norma dice lo siguiente. El 10% se va a ir para todos estos gastos de gestión, el 10%. Entonces, esto significa que aquí, para estas 4 ítems, tengo como tope este monto, estos 9.700.000. Y la norma dice que al menos la mitad, voy a agregar acá una celda para que esté más claro, al menos la mitad se va para estos 2 ítems. Entonces, aquí voy a poner mi rango para que podamos seguir por 50%. La mitad, que es 4 millones, debo reservar para estos 2. Y me puedo gastar máximo la otra mitad que queda para esta priorización y evaluación. ¿Cómo hago el cálculo para la estimación de los gastos para la priorización? Puedo hacer, si yo ya hice procompites anteriores, viendo el comportamiento de cuánto se ha destinado anteriormente. Primera opción. Segunda opción, hago la estimación y veo en el SEACE cómo es que cuánto cuestan estudios de este tipo en gobiernos locales. Entonces, esa va a ser mi referencia, ¿no? Y el otro punto es que yo de manera, con conocimiento de cómo es las remuneraciones, el pago por honorarios o las consultorías en mi localidad, estime el presupuesto, ¿no? Entonces, cualquiera de las 3 opciones. Se hace de las consultorías, y ustedes saben que todas se publican ahí, puede ser del comportamiento o cuánto hayan pagado en mi entidad en procesos anteriores, o que yo simplemente haga determinación, un cálculo de más o menos cuántas personas necesitaría para este estudio y cuánto es el promedio de honorarios que se le paga a profesionales en mi localidad, ¿no? Por ejemplo, si fuera en Charati, ahí pagan a los ingenieros sobre los 10, 12.000 soles, ¿no? Si voy a hacer en, no sé, por decir un distrito, en Mariscal Nieto, ahí un profesional estará pues entre 3 y 5 quizás, ¿no? Voy a necesitar 5, 6, 7 profesionales, entonces multiplico cuánto es, ¿no? Entonces, dependiendo, ustedes pueden, cualquiera de los métodos, hacer el destino. Pero ya. Ahora, para la priorización de cadenas productivas, suponiendo, aquí tenemos un rango alto, más minuciosos vamos a hacer cuando